Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. De España, 16:44 de la tarde del 3 de agosto. Y aquí encantado de estar de nuevo con todos ustedes. Y bueno, con la feliz noticia de que hoy terminamos el primero de los libros de reflexiones sacados en Gilgal, Dios mediante. Son como 4 o 5 posts, no recuerdo exactamente, pero son, pues eso, 11 páginas, quitando espacio y demás, como 10 páginas. Yo no creo ni que llegue a una hora. Y los vamos a ver todos, pues para ya cerrarlo, ¿no? Y entonces ya poder continuar con el segundo de los libros. Y nada, pues comencemos con el primero, entonces, si les parece. La clave de los vencedores de los perfectos. Bueno, esto es un post que simplemente es un pasaje bíblico que el Señor me hizo entender a mí que esta es la clave, la piedra de toque de los vencedores, la clave de los vencedores, porque si no pasamos por aquí, pues es muy difícil que venzamos. Bueno, a diferencia de como vamos a ver en el pasaje, al joven rico que el Señor le dice, deja todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y ven y sígueme, pues hay a otros como a mí, que el Señor pues lógicamente tampoco somos ricos, ni era rico, ni mucho menos, por supuesto. Al contrario, más bien de los gustitos. Pero es lo poco que tenemos, pues a la mayoría de la gente, yo creo que somos la mayoría, ¿no? El Señor no lo tiene que sacar como con forces, pero al final, si queremos ser vencedores, el Señor nos va a llevar a una dependencia total de Él. No del dinero en el banco, no de la familia, no de los papás, no de la esposa, no del trabajo, no de apoyarnos en Egipto, no de préstamos, etcétera, etcétera, sino de una dependencia total y absoluta del Padre de las luces. Bien, Marcos 10 dice, 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa. Esto es lo que le falta normalmente a muchos que están al final de Pentecostés y no se deciden a ser vencedores, o el Señor les está pidiendo una cosa. Por eso yo suelo decir muchas veces en muchos vídeos, entrégale al Señor lo que te está pidiendo. Tú sabes lo que el Señor te está señalando con el dedo y te está pidiendo desde hace tiempo, pero de alguna manera te haces el orejas, te haces el loco, como decimos aquí, y como que eso no va contigo, no quieres, ¿no? Pero a mí una vez me lo tuvo que decir el Señor a través de una oración en el altar, como se suele decir, en el frente, ¿no? Del culto, cuando uno pasa a recibir oración. El Señor me dice, entrégame lo que te estoy pidiendo. Me dijo otras cosas buenas y tal, pero entrégame lo que te estoy pidiendo. Yo automáticamente supe que estaba señalando el último de los ídolos que quedaba por ahí para que yo le entregara, que era mi ex esposa. Era yo estaba aferrado a aquello, el Señor me la quería quitar por las causas que Él sabe y yo sé también. Le había dado su tiempo para arrepentirse y no quiso, y dice, bueno, pues si tú no quieres venir, pues ahí te quedas, ¿no? Bien, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu madero, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto. Eso es lo que dice, eso que está entre paréntesis, lo dice la Biblia del Jubileo y alguna otra versión, por ejemplo, el doctor Stephen Jones, creo que no sé si cita de la New American Standard Bible o alguna otra, no sé de la que cita, pero él también, por ejemplo, lo cita. Una cosa te falta, en el caso del joven rico era su patrimonio, su riqueza. En mi caso fue un familiar, un cónyuge en este caso. En el caso personal mío, no sé si para usted será un novio, será el trabajo, o yo qué sé, lo que será, pero una cosa te falta.
si el Señor se la pide, entrégasela si es que usted quiere ser perfecto, si quiere vencer. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O tenía mucho afecto a tal cónyuge, o tenía mucho apego a su trabajo, a su hijo, yo qué sé. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente traer en el reino de Dios los que tienen riquezas. En este caso no está hablando de las riquezas, pero yo creo que se puede aplicar también al ídolo principal que usted tiene en su corazón. Y los discípulos se impactaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Los que confían, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que confían en las riquezas, porque uno puede tener riquezas, si no confía en ellas, el Señor probablemente se las puede respetar, se las puede dejar y las puede usar para su reino, las puede santificar, ¿sí? Y puede hacer que Él gane, ¿cómo se dice? Gane bendiciones por medio de las riquezas injustas, las riquezas materiales, ¿no? Bien, más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Alguien de la superfe en cierta ocasión me dijo, del movimiento de fe, ya saben, de la superfe, me decía que eso era, pues bueno, que era el hueco que había en las murallas, ¿no? Donde los camellos entraban y para poder pasar por ahí, pues tenían que quitar y dejar la carga atrás, ¿no? Pero que al final se pasaban y tal, ¿no? Eso quizás pueda tener un sentido, ¿no? Mas ellos se espantaban más diciendo dentro de sí: ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús mirándolos, los que confían en las riquezas, porque verdad, eso del tema del sustento y todo eso, confiar en el sustento sin tener aquí el montoncito aquí o allá, incluso a los que el Señor ya nos pasó por ahí, nos despojó de todo, pues siempre tenemos esa tendencia a tener ahí nuestro montoncito, ¿no? Yo me acuerdo que en cierta ocasión teníamos ya cierto colchoncito, después de haber salido de casa, todo eso, pequeñito, ¿no? Pero cierto colchoncito, y sentimos como que el Señor nos llamaba a dejarlo. Y entonces cogimos ese colchoncito, le estábamos orando al Señor: Señor, danos un poquito más, para que vivamos un poquito más holgadamente. Pues no que sé, 200 euros más o tal, creo que le estábamos pidiendo 300, para tener un pequeño desahogo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el Señor nos pidió pues renunciar a ese colchoncito, y entonces lo repartimos entre varias gente, entonces eran 2.000 o 3.000 euros, lo repartimos, y también una parte de eso lo usamos para gastarlo en nosotros, disfrutar, comprar algunas cosas y tal, pero no tener eso, sino que nuestro colchón fuera el Señor exclusivamente. Y la verdad que fuimos probados, porque después mi esposa, que tenía un trabajo, pues lo perdió así de repente y nos vimos pues muy colgados, porque con solamente lo que yo ingresaba pues no nos llegaba para pagar renta y todas estas cosas. Y bueno, pues en un momento tal. La verdad es que el Señor al final usó eso para darnos otro trabajito, que fue un trabajito, para que buscáramos por ahí, y nos dio un trabajito que era mejor, ¿no? Y aparte de eso, luego vino otro. Entonces, al final, después de pasar esa prueba, pues resulta que efectivamente tuvimos un colchoncito un poquito mayor, no un colchoncito, un nivel de ingreso un poco mayor, para que pudiéramos andar con más desahogo. Bien, ¿quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. De Dios puede ir hasta con un rico. No sé, ahora no me acuerdo uno que era de la nobleza y que era rico y que lo dejó. Además, creo que es alguien del que yo he compartido muchas cosas en el blog Tabernáculos. Ahora no me viene el nombre, discúlpenme. Pero lo dejó todo y era literalmente rico, y lo repartió todo y se fue de misionero, creo que a África, tal, y bueno, el Señor lo bendijo y lo sostuvo.
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Todas las cosas y te hemos seguido. Eso, sí, en parte sí, pero yo me acuerdo que si leen también el libro Finisterre, mi libro Finisterre, al borde del Jordán, ya sabes, el fin de la tierra a punto de cruzar el Jordán, o la Odisea a punto de cruzar el Jordán, ¿verdad? Pues se dice que hubo como dos llamamientos, porque cuando estaban pescando y después hace el milagro ese grande, el Señor de la pesca milagrosa, entonces dejándolo todo, le siguieron. Es decir, que si no lo habían dejado todo antes o habían dejado todo, y dejando las redes, etcétera, etcétera, le siguieron. Le habían seguido y se habían vuelto atrás porque había que comer de algo y habían vuelto otra vez a su pesca, a lo otro y tal. Y entonces, después de aquello, efectivamente ya dejaron absolutamente todo. Y respondiendo Jesús, eso nos habla de dos llamamientos. El primer llamamiento que decimos, sí, sí, Señor, lo que tú quieras y tal, pero a la hora de la verdad no soltamos. Pero después viene un segundo llamamiento y entonces ya realmente pues lo hacemos todo, si quieren el segundo toque de gracia o lo que sea, ¿no? Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer. Fíjese que dice también mujer, que esto es como tabú para los cristianos, ¿no? O hijos o heredades por causa de mí, del Evangelio. Hay veces que el Señor le quita a uno su esposa. Por ejemplo, Pablo, que era un rabino, se creía que todos los rabinos por norma tenían que estar casados. Y Pablo dice que se hizo eunuco por causa del Evangelio, es decir, que seguramente él tuvo que dejar a su esposa porque la esposa seguramente no quiso convertirse o no quiso seguir detrás de él o no quería un tipo de compromiso al nivel que tenía Pablo. Y eso les pasa a muchos matrimonios a la etapa final de Pentecostés. Nosotros hemos estado orando mucho por los matrimonios para que no se rompen, porque cuando el Señor lo lleva a uno a ese extremo de cruzar el Jordán, empieza a estirar la cuerda debido a las pruebas y todo eso, y si el matrimonio no está muy unido, puede que uno se eche para atrás. Entonces la cuerda empieza a estirarse, a estirarse, a tirarse, y al final o este que tiene el fuerte compromiso, el otro realmente viene con el que tiene el fuerte compromiso, o se rompe definitivamente. Ahora vamos, Señor, si es que se rompe, que sea solo temporalmente, ¿no? Por ejemplo, a Joseph Berrin le pasó, ellos le pidieron al Señor que los crucificara, los dos, él y su esposa, pero sin embargo su esposa después se echó atrás porque ya era la prueba ha sido muy larga, ha sido muy, muy difícil, muy tal, y al final ella decidió tirar por otra calle y llevarse a uno de los hijos y tal, y a pesar de sus milagros y tal, el hijo ese, precisamente, el Señor, mientras dejaron de depender de la ayuda del gobierno, de esas cosas, el Señor lo mantuvo sano. Un hijo que tenía mucha fragilidad en los huesos, no me acuerdo ahora cómo se llama esa enfermedad. Y después ya cuando la esposa dejó a él, pues otra vez el niño empezó a cada vez que tenía una caída o algo, otra vez la mujer volvió a solicitar la ayuda del gobierno y otra vez entonces empezó a enfermarse el niño y empezaron a quebrar los huesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que a veces la esposa también nos es quitada. Ojito con eso, porque eso fue una cosa que a mí me causó muchos problemas y por la que vinieron contra mí los pastores, ¿no? Porque ellos no les entendía la cabeza que al final, bueno, yo había esperado el tiempo de Dios y el Señor dijo, bueno, tú ahora ven y sígueme, no mires atrás, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si él no quiere venir, pues que se quede. Yo ya le he dado su tiempo, ya le he dado las pruebas que necesita, ya ha visto la bendición que te he dado a ti una vez que te has rendido, ha visto tu cambio de carácter y que has pasado a ser una persona diferente, que ya eres diferente, que ya la tratas diferente, que tal, etcétera. Pero no quiere, pues bueno, pues que se quede. Pero entonces hay muchos que dicen, no, yo si viene ella, bien, pero si no, yo me voy a quedar aquí. Entonces están atados ahí y ni se mueve él, ni se mueve ella y nunca prosperan, nunca avanzan a la siguiente etapa de tabernáculos. Bien, pero dice, fíjese, el precio es altísimo, pero mire, que no reciba 100 tantos o 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades. Y yo diría, y esposa incluso, porque el Señor le puede dar hasta una esposa 100 veces mayor, mejor, como me ha dado a mí, una compañera cristiana con un nivel de compromiso similar al mío
y que puede ser mi doble testigo, y con la que juntos podemos servir al Señor, y además en una edad donde los dos ya estamos libres de responsabilidades, digamos, paternales o maternales, y nos podemos dedicar por entero a Él. Bien, repito, con persecuciones. Eso es, si usted no le están persiguiendo es que usted no está siguiendo a Cristo. Si no tiene persecución por parte de sus hermanos en la iglesia, de sus líderes, de su familia, de sus hermanos, de sus padres, es que usted realmente no está siguiendo a Cristo. Usted está siendo un cristiano light y por eso pues a los demás no les incomoda. Pero como ellos vean que usted va en serio y el Señor lo lleve por ese camino, va a chocar. Va a chocar porque usted va a ir contracorriente de todos y de todo. Y en el siglo venidero la vida eterna. En el siglo venidero se viene en el reino. Aquí estamos hablando de la vida aionios o aionian, como quieran, que es la vida durante la edad, es decir, reinar con Cristo en el milenio. El resto de los cristianos pues tendrán que esperar a la segunda resurrección 1000 años después. Ese es el tema para los vencedores. Bien, vamos a pasar al segundo artículo. Y a ver, porque yo pensé que esto era solamente leer los versículos, pero ya que me he enrollado. Bueno, esperemos que les sirva alguno. Ilusión de crecimiento, José. José es el que suscribe. No avanzas ni un ápice por más que des vueltas para autoengañarte con una vana ilusión de crecimiento, mientras no mueras y cruces la línea para obedecer. Aún seguirás viviendo en la vieja creación. En la carne, nada de lo que hagas agradará al Padre. Fíjese qué cortito. Y yo pues me imaginaba, es una imagen que el Señor me daba de aquellos que corren la carrera pero no conforme a las reglas, que se saltan las vallas pero por debajo, ¿no? La puerta estrecha es que uno se tiene que humillar y a bajarse y entrar por la puerta estrecha. Si es que el final, que después de la senda estrecha, al final viene el lugar espacioso, porque Cristo es la puerta, yo soy la puerta, hay que entrar por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, pero lleva la vida abundante. Vida nos la da, pero luego tenemos que entrar por la puerta estrecha, el camino estrecho y salir al lugar espacioso, que es la vida abundante. Y seguramente vendrán otra senda estrecha y otro lugar todavía más espacioso, y así sucesivamente hasta una libertad completa, absoluta y total en Cristo, ¿no? Y también me imaginaba aquellos pues que están, como la vida cristiana, el Señor me daba una imagen, me hablaba mucho con imágenes mentales, de aquellos que están corriendo una carrera de vallas, ya ver que tienen que correr y saltar las vallas, ¿no? Y yo me veía a otros que iban por el costado, en vez de saltar las vallas, iban por el costado y luego llegaban a la meta. O aquel que en vez de saltar las vallas se las pasaba por debajo, ¿no? Entonces, no, eso no es competir conforme a las reglas. Hay que saltar las vallas, ¿verdad? Bien, Mateo dice, aquí lo tenemos, Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, que sabemos que es Cristo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Sí, tenemos vida al creer en la Pascua, pero tenemos que llegar a vida abundante. Salir al final de Pentecostés, que es lo que nos lleva a la muerte. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego es para llevarnos al hoyo, al final de nosotros mismos, a morir a nuestra carne, que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué decimos que la puerta estrecha es Cristo? Pues porque nos lo dice Juan 10:9, yo soy la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y algunos se quedan aquí, uno me decía el otro día, ¿no? Mira, entrará la puerta, ir por la puerta estrecha. Y así, hombre, pero la puerta estrecha y el camino estrecho, sí, si tú quieres, pero, y aquí dice entrará y saldrá. Algunos se quedan en el túnel ahí siempre, y que encima creen que están siendo santos excepcionales, porque están ahí con una especie de ascetismo mentiroso o engañoso o autoengañoso, y no salen de ahí, ¿no? No, en realidad están patinando, cuando no están queriendo obedecer al Señor y completar el camino y salir del túnel. Y hallar a paz. Aún no se llegan a acomodar a una situación de penuria y de escasez y lo que sea, pero al final, como tienen, aunque sea, pues 4 granos de arroz en la alacena, pues ahí se quedan.
¿Por qué? Porque lo otro, entregar eso que decíamos antes del vencedor, una cosa te falta, esa cosa que les falta, pues supone a lo mejor tomar una decisión drástica con una hija o con un cónyuge o con un trabajo o con yo qué sé. Bien, nos vamos a otro más. Las 3 S de la paz, son cortitos. Silencio, soledad y sosiego. Esto el Señor me lo fue a mostrar, fue uno de mis trípodes. El Señor me dio tres trípodes en diferentes etapas de mi vida. El último era todo seguido y esto fue gradualmente, ¿no? Silencio, soledad y sosiego. Si quieren soledad, silencio y sosiego. Porque realmente estar en silencio si uno no está en soledad, o sea que quizás podríamos decir podríamos hacerlo mejor así, ¿no? Y yo le dice, no las SS, como decía, las de Hitler, no, sino las 3 S del Señor, soledad, silencio y sosiego, ¿verdad? Ese es el tema. Y bueno, esperen un poquito porque cuando se pone de abajo la línea verde, no sé si la están viendo en la pantalla, supongo que sí, es que está guardando la aplicación, en este caso OpenOffice, está haciendo archivo para que no se pierda nada y hasta que acaba, y a veces con sobre todo con este libro, ya no sé qué le pasa, le cuesta un poco. Bien, ya acabo. Bien, como les digo, vamos a cambiarlo, vamos a poner así, yo creo que es más propio así, por eso que les digo, porque realmente no se puede tener silencio y sosiego si no hay soledad. Entonces, soledad, el Señor nos aparta, sal de tu tierra y de tu parentela, nos lleva a esa soledad, después nos lleva al silencio, a estar callados delante de Él, y no solamente a callar nuestra excesiva locuacidad, porque también es verdad que en las muchas palabras no falta pecado, pero sí un silencio, quiere decir estar en silencio para que podamos escuchar a Dios. Y sosiego, si tenemos soledad y silencio vamos a tener ese silbo apacible, esa tranquilidad que nos permite escuchar la voz de Dios. Porque si no, si estamos alborotados, si estamos esquizofrénicos y locos como andaba Marta de aquí para allá, pues difícilmente vamos a poder escuchar y discernir con acierto la voz del Señor. Bien, aquí es una barquita quietita allí, descansando, a marea baja, sin moverse. Es como el símbolo que elegí o la imagen para esto. Habacuc 2:20 dice, mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Realmente el vencedor está quieto y callado delante del Señor, esperando instrucciones. Es como aquel soldado que está delante de la puerta del capitán o del oficial que sea y está ahí quieto y no se mueve hasta que le dan una orden. Entonces sí, él está ahí quieto, expectante, tranquilo y no se mueve, no hace nada y no toma iniciativas. Ahora cuando el capitán, el oficial de turno al que él está allí delante de servicio haciéndole la guardia o a su disposición para cualquier cosa, entonces si viene, oye, fulano, a esto, entonces él automáticamente va y se pone en marcha. El silencio interior de quien confía en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Bueno, como les digo, esto tendría que estar, vamos a ver si lo cambiamos de orden, vamos así, copiar, lo quitamos, y vamos a ponerlo aquí. Bien. Vamos a empezar entonces, como decíamos antes, por la soledad. La soledad de quien se apoya solo en Dios, y este solo es importante, solo en Dios, vamos a subrayarlo, es la única fe que le agrada, porque el otro es tener una fe mezclada o fe poco para esto sí, para esto no. Sí, me apoyo en Dios, pero también yo luego tengo a fulano, a mengano, tengo este recurso, tengo este otro, ¿no? O si me hace falta, pues bajo a Egipto, ¿verdad? A por un par de caballos o carros de guerra y todas esas cosas para poder luchar la batalla, ¿no? No, apoya solo en Dios, la dependencia en Dios, ¿no? Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si usted
no se tira del paracaídas para que comprobar que Dios le sostiene, no salta del avión para comprobar que el paracaídas se abre, pues lógicamente no va a poder experimentarlo nunca. Pero para que podamos conocer a Dios nos tiene que llevar a la nada, porque solo en la nada conocemos el todo. El silencio y a la nada, digamos que resume las tres cosas, la soledad, el silencio y el sosiego. El silencio interior de quien confía en la fidelidad de Dios es la oración de mayor olor grato. Si yo realmente confío en la fidelidad de Dios, como aquel que trabaja y sabe que a final de mes le viene el cheque seguro, si uno estamos viviendo en dependencia de Dios, sabemos que el Señor, si estamos sirviendo a Él y Él nos ha llamado a servirle solo a Él y nos ha quitado todo lo demás, Él, por su justicia, nos tiene que dar el sustento. Entonces, aunque lleguemos a veces al último grano de la alacena, tenemos que estar confiados en que Él va a actuar. Y eso nos lo prueba el Señor en muchas ocasiones. Y a pesar de que nos lo prueba en muchas ocasiones, siempre como que nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero ese es así. El silencio interior de quien confía en la fidelidad de Dios es la oración de mayor olor grato. Yo decía una vez, el Señor me dio otra visión mental, me acuerdo que era cuando yo comenzaba en la iglesia de Asambleas de Dios, en los primeros pasos allí. Entonces el Señor me dio una ventana como el funambulista que cruza el cable, ¿no? Y me mostraba, no es cruzar el cable y ir de aquí hasta allá, sino es acostumbrarse a vivir en el cable y poder comer en el cable, en el alambre como quieran, dormir en el alambre y estar tranquilo porque sabemos que ahí no nos vamos a caer porque Él nos sostiene. Es difícil. Entonces, cuando uno está seguro de la fidelidad de Dios, pues está tranquilo, no está bullendo en su interior con las preocupaciones, con el sustento, con otro, sino que tiene paz, vive en paz. Salmo 37:7, guarda silencio ante Yahvé y espera en él. Ten al Señor continuamente, hazme esto, hazme lo otro. Guarda silencio y espera en él. Guardar silencio y esperar que Él nos dé, esperar que Él nos diga. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Otros van por otro camino, ¿verdad? Que es ese de que se saltan las vallas por debajo, ¿no? O que se salen por el costado y luego van allí y se ponen en la meta al lado de tú y piensan, no, yo llegué contigo o yo llegué antes que ti, tranquilo. Que esos los van a descalificar. Esos al final no van a calificar para el premio. Bueno, el sosiego, quietud expectante de quien espera solo en su omnipotencia, es la más sublime adoración. Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El sosiego, la quietud expectante de quien espera solo en su omnipotencia. Eso precisamente cuando yo solía decir, y creo que se dice en el libro Finisterre también, al borde del Jordán, el fin de la tierra al borde del Jordán, es como apostar a la carta del milagro. O sea, yo no me guardo ases debajo de la manga por aquí o tengo otras bazas o otras alternativas. Yo apuesto solo a la carta del milagro, a la carta de Dios, a su provisión sobrenatural. Salmo 46:10, como les digo, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que ya saben que es mi versículo lema. Y además, yo me di cuenta, no hace mucho, de que este texto está relacionado precisamente con este tiempo del fin, porque dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecidos serán la tierra. Este tiempo cuando la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, cuando el Señor Jesús y el Evangelio del reino verdadero va a ser exaltado. Bien, nos vamos al siguiente, juzgar a los demás es lícito, y este está a mitad de Mackintosh, de C.H. Mackintosh, un autor maravilloso, y la otra parte es escrito por mí. Dice, muchos aplican Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, en forma incorrecta, como si el cristiano no debiera juzgar en absoluto. El error de tal interpretación se hace evidente al leer el versículo 15 de este mismo capítulo, es decir, hay que tener en cuenta el contexto, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podríamos guardarnos de los falsos profetas si no tuviéramos que juzgar en absoluto? Tenemos que juzgar a los profetas, ¿verdad? Pero si a usted hay alguien y hay un hermano que le está dando agua muy buena por el caño, ¿usted cree que esa persona por el mismo caño le puede dar agua mala? ¿No será más bien que usted no ha crecido lo suficiente? A veces nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? Porque si a ti, ¿no? Bueno, es que como hay un hermano que me dice siempre, no es que tú, los posts tuyos son una bendición, pero los de este autor y no sé qué, es que ese tal y no sé qué. Bueno, pero si el agua que emana por mi caño te agrada, te satisface, ves que hay un nivel, ves que hay una comunión con Dios, ves que hay bendición, entonces, ¿por qué no te planteas qué es lo que te falta a ti para que esa otra agua que emana por mi caño, tú dices que esa no? ¿Mm? Deberíamos de preguntarnos eso. Bien, lo que no podemos juzgar son los motivos del corazón, obviamente. Este es el tema importante. Una cosa es los motivos y otra cosa es la conducta, que es lo que vamos a ver aquí. Porque los desconocemos, solo Dios conoce los corazones, pero es nuestro deber juzgar la conducta y la doctrina, eso sí debemos de juzgarlo. Y el problema que tienes aquí probablemente en algunas cosas es con el tema de la doctrina. Si este hermano que te está hablando cosas de bendición, por el caño que mana tanta bendición, te está hablando de otras doctrinas que según tú son erróneas, ¿tú crees que eso no choca? Quizás tengas que investigar, quizás tengas que preguntar a ver si no estás tú en el error, como decíamos antes. Esto queda claro al leer, al leer 1 Corintios 5 del 12 al 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Había una persona que ante todos estaba incurriendo en incesto, ¿no? Tenía a la mujer de su padre. Entonces lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a juzgar, pobrecito, ¿no? No, estamos viendo, estamos jugando a la conducta. Yo no conozco su corazón, pero lo que veo muy claro es su conducta, que está cometiendo un pecado clarísimo. Bueno, entonces que lo tengo que juzgar y lo tengo que separar de la comunión si es necesario. Y no lo tengo que recibir hasta que haya un arrepentimiento claro. Entonces hay que distinguir los motivos de las conductas y de las doctrinas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir claramente que los cristianos tienen la obligación de juzgar una mala conducta y de quitar en medio de ellos al ofensor impenitente. Tenemos la obligación, tienen la obligación. Está esto en negrita, me lo va a poner hasta subrayado. Si los corintios no lo hubieran hecho, Dios los habría tenido que juzgar a ellos. Fíjese, por no juzgar, nos van a juzgar a nosotros, porque el Señor no va a demandar la sangre de esas personas, como dice Ezequiel. Si tú les dices lo que les tienes que decir, entonces no te va a demandar su sangre, pero si no les dices y ellos siguen en el error, pues a ti te va a demandar, te va a echar la culpa, porque yo te puse ahí para advertir y para decir y para reprender. Por último, veamos primera de Juan 4.1, dice Maquintos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus de las personas, no son los espíritus angélicos o demoníacos. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero tenemos que tener discernimiento, el olfato espiritual, el más importante de los sentidos. Ore usted por discernimiento al Señor, dígale que le dé el don de discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Claramente que los cristianos tienen la obligación de juzgar la doctrina de todo aquel que viene a ellos. Tenemos la obligación y de rechazar las que son falsas. Pero ojo, como le digo yo, si a usted un hermano le está dando por el caño agua buena y agua buena y agua buena, ¿no le cree un poco difícil que después le venga con agua mala? Es un poco difícil, ¿no? Podría ser que ese hermano se extraviara,
pero lo más probable es que él conoce cosas que usted no conoce todavía, y ha comprobado que cosas que usted creía no son así como usted las cree, sino que son de otra forma. ¿Por qué? Porque él está viendo la palabra con una luz mayor, que es la luz de la Shekinah de tabernáculos. Usted solo está viendo la palabra con una luz más tenue, la luz de la menorá. No puede discernir la palabra tan bien como la discierne él. No puede trazar la palabra con la destreza que él la traza. C.H. McIntosh. Administrador, José, al respecto yo le cito dos textos que a mí, esto es con lo que el Señor a mí me había enseñado antes de leer a McIntosh, bastante antes, por cierto, muchos años antes, el Señor a mí me enseñó ese tema, sobre este tema de juzgar en base a estos textos de Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fíjese que dice, juzgad con justos juicios, es un mandato. Juzgad, sí, pero con justo juicio. Y Juan 7:51 dice, ¿cómo se juzga con justo juicio? Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, nos tenemos que cuidar mucho de primero escuchar, conocer a ese autor al que estamos menospreciando. Esa doctrina que nos están diciendo que es así y a nosotros nos parece errónea, si primero no le oye, no le escucha y sabe lo que ha hecho, la conducta, y no solo eso, sino tal. Entonces, debemos de juzgar con justo juicio y para el justo juicio tenemos que escuchar primero y conocer los hechos. Y después también el Señor me mostró esto. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjese que antes de imitar su fe nos dicen que consideramos cuál haya sido el resultado de su conducta. Si yo estoy viendo que los resultados de la conducta del pastor, del líder tal, no son acordes con lo que dice la palabra de Dios, si veo que está desobedeciendo las profecías que el Señor mismo está dando en su iglesia a través de una y de otra persona, incluso a veces a través de él, predico esto pero hago lo otro, entonces yo tengo que decir, tate. Sí, nos dice el versículo 13-17 de Hebreo. Fíjese que estamos en el mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Pero fíjese que primero viene el versículo que acabamos de leer. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Obedeced a vuestros y someteos a ellos. Una vez que un pastor a mí me dijo, sí, pero este tal y no sé qué, o no sé cuántos, o yo soy no sé qué y no sé cuántos. Yo le digo, sí, pero el Señor antes de obedecerte a ti, someterme, me dice que considere cuál es el resultado de tu conducta y tú no estás funcionando bien en esto. Esto me ha pasado a mí, con un pastor, el cual además, fíjese cómo se tenía el concepto él, y a otro pastor decía que cuando yo le hablaba, estábamos hablando porque a mí me habían precisamente excomunicado de una iglesia, y como ellos estaban en comunicación a través del Consejo Evangélico, eran dos iglesias diferentes, dos ministerios diferentes, dos denominaciones diferentes, Asambleas de Dios y otra era Salem. Entonces, me dijo, no, es que tú no le llegas ni a la altura de los zapatos. Ese es el concepto que ellos tenían de ellos mismos y de un hermano en Cristo. O sea, para él yo no llegaba a la altura de los zapatos. Eso me lo dijo a mí. Y me dio a entender qué es lo que había en su corazón. Me acuerdo que el pastor en cierta ocasión también, orando por mí, me dice, Señor, para que tú le des de lo mucho que has puesto en mí. Tal. Sí, es cierto que el Señor nos manda a comunicarnos dones, pero que Él diga eso de sí mismo, pues habla de lo que, o habla un poquito de lo que puede haber en su corazón. Así que tengamos cuidado con los líderes. Por tanto, esta es mi conclusión, juzgar es más que lícito, es un mandato de Dios, pero ha de hacerse con justo juicio y después de oír al encausado. Incluso debemos juzgar a nuestros pastores antes de imitar su fe, de obedecerles y someternos a ellos. Bien, ese es el asunto. Vamos a ver qué tiempecito. Bien, vamos a ver si acabamos, sí. Y cerramos el libro. Destrucción versus edificación, que dice, el Jordán, es decir, la muerte al yo, la muerte a la carne, es la línea divisoria
Fíjate que en las imágenes hemos puesto pues un edificio en ruinas, así somos nosotros cuando venimos al Señor. El Señor no coge, lo arregla, lo remoza y luego le pone las cortinas, la lámpara. No, no, no. Primero el Señor lo que hace es derribarlo y hacerlo así, un montón de piedras. Y seguramente si va a levantar ahí algo, pues va a hacer incluso cavar y hacer un buen agujero para poner cimientos nuevos y todo eso, ¿verdad? Bien, y después entonces sí que empieza la edificación y la construcción, pero de un edificio completamente nuevo. Nosotros cuando venimos muchas veces lo que tratamos es de remozar o arreglar el edificio viejo y el Señor no, eso no le sirve, ¿verdad? Primero viene la fase en nuestro crecimiento espiritual, viene la fase de destrucción, te he puesto para destruir, para derribar, oye, Jeremías, y después para plantar, para edificar, para no sé qué. Pero primero es la fase destructiva, eso es Pentecostés, y después viene la fase constructiva, que es a partir de que entramos en tabernáculos donde aparece el fruto, pero el fruto tiene que desarrollarse y crecer. Aquí digamos que ya tenemos el fruto, empieza a salir, pero hasta que se termina tiene que ir haciéndose una obra. Bien, es la línea divisoria entre las obras de destrucción, que es la obra de la cruz, y edificación, que es la obra de la resurrección. La vida de resurrección, que es la vida en tabernáculos. La vida abundante, la vida y la vida abundante. Por ello podemos decir que en quienes todavía no han muerto a su carne, la edificación no ha comenzado. Mientras que para los que sí lo hicieron, la construcción comenzó y continúa. Es decir, para los que no han muerto a su carne, están en la fase de destrucción, de morir a sí mismos, de que la ley sea escrita en sus corazones, de llegar a la sepultura, a la muerte, a la sepultura, para después recibir la resurrección. Mientras que para los que sí lo hicieron, la construcción comenzó y continúa hasta el día de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de que hasta que no muramos no podremos ser edificados, queridos amigos? Simplemente estamos siendo gestados en el útero, pero algunos se quedan en el útero toda su vida, o son embriones congelados, o incluso abortados. Cristo no podrá ser forjado en nosotros, no podremos salir del desierto para entrar a la tierra prometida y seguiremos bajo el ayo de la ley, sin poder recibir la herencia de la gracia, la plena filiación que es Cristo formado en nosotros. Y como les digo al principio, el Cristo es pequeño, damos saludo a un bebé. Cristo nace en nosotros, pero a un tamaño pequeño. Pero luego tiene que crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces dijo, deja pues de resistirte y colabora con la mano disciplinadora de gracia que quiere acabar con tu viejo hombre y que está queriendo transformarte mediante la renovación de tu entendimiento para que tu forma de pensar cambie y se conforme con los pensamientos de Dios. Tus patrones de pensamiento, tus actitudes tienen que cambiar y conformar, tienes que empezar a pensar como Dios piensa, pensar desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva egocéntrica tuya, sino una perspectiva dioscéntrica, donde Cristo está en el trono. Y con una perspectiva ya no más egocéntrica, sino dioscéntrica. Y tú, que ya moriste, debes darte cuenta de que eso no es perfección, sino que estás en construcción y que debes colaborar con la obra de gracia, de edificación del Espíritu Santo, muriendo cada día, como decía Pablo, cada día muere. No te bajes de esa cruz a la que tanto te costó subir y morir. Juan 12, 24, hasta que el Señor te baje. Porque es cierto que el Señor llega un momento cuando entregamos nuestro espíritu, somos sepultados, pero luego resucitamos. Y lógicamente ya no estamos en la cruz, ya estamos en la vida abundante, en el reposo de Dios, en el salón de Dios, en la vida victoriosa. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús era el grano, la vida, en él estaba la vida, pero tuvo que caer a tierra, tuvo que morir para levantarse en resurrección y entonces empezar a dar fruto. Y así pasa con nosotros también. Bien, y vamos a terminar entonces. No, especito, ya, vamos a terminar, no, ya hemos terminado. Yo pensé que quedaba otro más por ahí. Bueno, pues ese ha sido el final del libro primero de Reflexiones acampados en Gilgal. Hay muchos artículos para reflexionar ahí, hay muchos vídeos y espero que les estén siendo también de bendición. Y bueno, para el próximo día, pues lógicamente ya nos toca volver a
a Apocalipsis, que ya saben que vemos 2 vídeos seguidos. Entonces, Dios mediante, hoy es jueves o mañana viernes, o si no, perdón, hoy es jueves, hoy es miércoles. Si no, hoy es jueves. ¿Cómo estoy, Dios mío? Hoy es jueves, será mañana, y si mañana no hacemos, pues lo haremos la semana que viene. O haremos mañana uno y de Apocalipsis, y el lunes el siguiente. Eso es todo, queridos míos. Pues nada, ya saben, los dejo en las manos del Señor, que siempre es misericordioso y bueno. Y sobre todo cuando nos parece que no lo es cuando más lo está haciendo, porque es en esos momentos cuando el Señor está haciendo la obra interna, nos está construyendo por dentro, y algún día se verá. Y nada, pues descansen, pásenlo bien y no dejen de venir a estar conmigo el mañana o el lunes. Hasta entonces.